es que hay una enorme cantidad de fuentes en la capital, en la Ciudad de México. Marco, tú conoces algunas, yo también conozco unos pocos, pero ¿qué le parece si nos acompaña a conocer un poco más de este panorama de las fuentes de la Ciudad de México? La Ciudad de México está llena de lugares para pasar un buen rato, platicar o descansar. Uno de estos lugares son las fuentes, que se encuentran en varias partes de la capital. En la Alameda Central se encuentran cerca de 8 fuentes. Algunas de ellas aluden a personajes míticos como Venus, diosa del amor, Neptuno, dios de los mares, Perséfone, quien emerge del inframundo en primavera, y las Danaides, hijas de Dánao. En la colonia Roma se encuentra la fuente de Cibeles, la cual es una réplica de la fuente que se encuentra en la plaza de Cibeles, en Madrid, España. Muestra a la diosa de Cibeles, hija del cielo y la tierra, en su carruaje jalado por leones que representan a Hipómenes y Atalanta. Sobre Paseo de la Reforma se encuentra la fuente de la Diana Cazadora, cuyo nombre verdadero es la Flechadora de las Estrellas del Norte, una de las obras más representativas del arte mexicano. Nos muestra a una mujer con un arco apuntando al norte. Fue construida por el escultor Juan Olaguibel y el arquitecto Vicente Mendiola en el año de 1942. Otra de las fuentes que se pueden encontrar en la capital es la que está frente a la escultura del caballito, obra del escultor Sebastián. Resalta por su color amarillo. Está construida por acero, mide 28 metros de altura. Con estas obras la capital ofrece a turistas y capitalinos espacios de diversión y esparcimiento. Con imágenes de Joel Arias, Mariana Sánchez, 21 Noticias.